Aquí estamos con ustedes nuevamente en el espacio de los periodistas con estos temas que nos oferta el psicoanalista don Faustino Sánchez Ramírez de una manera muy especial. Don Faustino, muchísimas gracias. No hay de qué, José Manuel. Querías hablar de las ideologías y de las no sé qué, de la respuesta ciudadana y de... Sí, yo creo que en varios programas y muchos de tus invitados también han venido hablando desde hace tiempo acerca de por qué el ciudadano ha soportado todas estas situaciones que hemos venido viviendo pues más de 30 años. ¿Por qué nos hemos quedado sin dar una respuesta? ¿No te quedas corto? ¿De 30 años? No, yo creo que hubo movimientos antes también que despertaron, ¿no? El movimiento del 68. Pero lo apagaron. Y los es que se apagan, es que en realidad se apagan. Los líderes del 68 fueron cooptados. Y eso siempre va a seguir sucediendo, eso es inevitable, ¿no? Yo creo que esas son experiencias que habría que retomar y considerar porque eso se va a seguir presentando, ¿no? Yo creo que eso no se detiene, eso es una experiencia que siempre mundialmente se manifiesta. Pero sí había habido movimientos interesantes que habían permitido sacudir al sistema en sus momentos, ¿no? El movimiento del 68 lo sacudió a tal grado que se cayó cierta parte del autoritarismo. Para formar otro. Pero esta dialéctica un poco, ¿no? De la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y otra vez empezamos lo mismo. Pero se movió un poco, ¿no? Fíjate, después del movimiento del 68, después del periodo de Díaz Ordaz, Echeverría se abre a pensamientos que en ese momento estaban muy encerrados, ¿no? El marxismo, empiezan a haber priistas, marxistas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿tú crees que hubo priistas marxistas? Yo creo que eran de pacotilla, ¿no? Los políticos se adaptan, son como camaleones, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿no? cambian de piel según la temporada, según... Claro, en la selva son selváticos, si están en el desierto son color arena, ¿no? Todo eso. Pero vamos... Hoy tenemos aquí en Puebla unos casos maravillosos de personas conocidas. No, claro. No, pero ¿Dónde quieres llegar? Yo creo que la sociedad se está manifestando. Yo creo que ese se está empoderando la sociedad. ¿Ya está consciente la sociedad de la fuerza que tiene? Yo creo que sí. Y eso a mí me parece que es interesante, ¿no? Porque ese es el primer paso de desligarse de las ideologías. Pongo un ejemplo. Pues esto que está sucediendo ahorita ya de las elecciones que se vienen, ¿no? Ese es un buen ejemplo. ¿Por qué es un buen ejemplo? Porque la gente sí ya está pensando y le está dando sentido a lo que antes ya había dicho, pero que tenía temor de llevarlo a cabo, o que sentía que no iba a dar resultados. La anulación del voto. Pero la anulación del voto... Eso lo vengo escuchando desde que yo tenía como 15 años. Por eso. Pero no nos habíamos percatado por dónde eso puede servir. Y incluso en las últimas elecciones... A ver, te voy a poner yo un ejemplo más. A ver, dale, adelante. Carmen Aristegui. Ajá. Las manifestaciones que hubo, las firmas que se juntaron, todo el movimiento que se hizo, una comunicadora de prestigio con un arrastre tremendo, uno de los ratings más altos de la radio en México históricamente hablando. Sí. ¿Y sabes cuántas firmas juntó? ¿Cuántas? Pues 200,000, ¿no? Más o menos. Bueno, eso en redes sociales es alrededor del 0.30% del volumen. O sea, a los números no es nada. Correcto. No. Sin embargo, el impacto es brutal. Claro. Ok. Entonces, bajo esa óptica, cada día la sociedad mexicana tiene más canales de expresión y genera opinión pública e incide en las decisiones del corto y del mediano plazo, cosa que antes no sucedía. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Sí, pero ese es un buen ejemplo. Pero en esos espacios, ¿sí?, se empezó a tocar el asunto de la manifestación de las elecciones, del voto. Sí. Pero es un buen ejemplo. ¿Cuántas veces por las mismas redes sociales la gente manda correos y correos y correos de que hay que eliminar la cantidad de partidos políticos que existen? Porque además, como lo has dicho y todos estamos de acuerdo, nos cuesta a nosotros.
¿cómo podemos acabar con ellos sin entrar por el lado de la violencia como ellos han sido violentos con la sociedad civil? ¿No? Bueno, anulándoles el registro, ¿sí? En la medida que no se vote por ellos, digo, de que va a haber un ganador, siempre va a haber un ganador. Pero sí te das cuenta que toda la maniobra beneficia al que tiene la capacidad de operar el día de las elecciones, sí, al que trae el dinero, el que trae el recurso. Claro, pero yo a lo que voy es que si todos queremos verdaderamente hacer un cambio y acabar con este esquema político que tenemos, que cada vez es peor porque obedece a otros intereses ya no está del lado del ciudadano. Los que están dentro no quieren acabar con él. Claro, los que están allá adentro, ¿no? Pues todos los partidos tienen el privilegio del placer del poder. Claro, pero yo creo que la respuesta del poder ciudadano, yo siempre he mencionado que poder lo tenemos todos. Hay que saberlo utilizar y hay que saberlo emplear en los determinados momentos. Este es un momento coyuntural muy importante para poderlo emplear, ¿no? La gente ya no está creyendo en ellos, bueno, ya no cree en ellos, no es que ya no esté creyendo, ya no creyó, simplemente ya eso no da. Es más, todavía, bueno, yo no sé hace qué tiempo había políticos que en sus campañas se acercaban a las masas, a los grupos. Hoy ya saben que no pueden porque les va a llover, o sea, les va a caer. Hoy solamente lo hacen a través de los medios de comunicación y hasta ahí se acercan. Ya son candidatos virtuales, ya no son de contacto con la gente, ¿no? Pero sí la gente se está reuniendo y está manifestando qué es lo que hay que hacer. Esto de mencionar que hay que votar por candidatos, pero no por partidos, ¿no? Pero además, el hecho de que anulemos el voto o no votemos, ¿verdad?, sirve para que los partidos pierdan, muchos partidos puedan perder su registro. Y eso es importante. ¿Te imaginas? Voy a decir una alucine que a mí me emociona mucho. ¿Te imaginas que aunque el PRI gane, aunque el PAN gane en las cámaras, pierdan el registro porque no se votó por ellos? Eso es una cosa que es interesante pensarla, ¿no? En la medida en que no se vote y que no alcancen el porcentaje que está establecido para sostener su registro, a mí me parece que eso es interesante llevarlo a cabo. Y la gente lo está empezando a hablar. La gente sabe que hay que acabar con eso. Eso no evita ni quita todas las triquiñuelas que se saben estratégicamente que pueden existir para decir que se votó más, ¿no? Pero se puede empezar a hablar en el sentido de que la ciudadanía participe hasta en ese tipo de observaciones. ¿Cuántas cosas se han estado manifestando de decir hay que sacarle una foto al voto, etcétera? Esa es la intención del ciudadano que sí puede reaccionar ante eso. Cuesta trabajo organizarnos, pero esto que se está corriendo de voz en voz, a mí me parece que es interesante. Y no solamente eso es lo interesante, es interesante saber que la gente está empezando a crear estrategias para poder llegar a esto. Es decir, que ya no creen estas ideologías que te establecen de que cuando las quiera ideologías votar. están desaparecidas Claro. y superadas, y los partidos igual. Sí. Los partidos ya no convocan las personas. Claro, porque esto tiene un sentido, ¿no? Esto no solamente pasa en México, ¿no? Esto pasa a nivel internacional, excepto cuando se empiezan a dar reacciones como las que ya has mencionado, como ejemplo España, Grecia, ¿sí?, en donde las cosas se les brincaron, se les saltaron a los que tienen el control a nivel mundial, ¿no? En realidad lo que tenemos no son políticos, lo que tenemos son lacayos, ¿no? Lacayos que están al servicio de un señor, y así en escalerita, en pirámide, ¿no? Aquí tenemos que los que están en las gobernaturas, el presidente de la República, son lacayos, por ejemplo, de Televisa, ¿no?, de los medios de comunicación. Tienen que quedar bien para conservar su imagen y para que los protejan. Eso la gente ya se dio cuenta, esa tramulla ya se vino para abajo, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de los mexicanos crees que esté consciente de esto que tú dices? No, mira, yo creo que es mucho. ¿Sí? Sí, yo creo que hay una población que efectivamente sabemos que no va a lograr esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, hablando de la situación de Televisa, ¿no? Sí, yo creo que hay una gente que está todavía cautiva, que están invitadas a dar el voto, ¿verdad? Porque existen personajes como Origel, como Laura Bozzo,
que los van a conducir sin darse cuenta de ello. ¿Cuánta población es esa? No sé, no sé si sean el 50%, ¿no? Yo creo que no. Pero eso no es el problema. En realidad ese no es el problema, porque cuando la ciudadanía se empieza a mover, empieza a hacer efectos. Esto está demostrado como un fenómeno Fíjate que social. yo lo desearía, pero lo dudo. No, si no tienes el ejemplo. hablamos. No, bueno, tienes el ejemplo de Carmen Aristegui ahorita, que es un fenómeno, pero pues si tú ves las personas que fueron a manifestarse públicamente frente a las instalaciones de MBS, pues no llegaban a 200, o sea, era poca gente. En cambio, tienes el tema de las verificaciones en Puebla, las filas enormes de tantísimas horas, y nadie se atrevió a protestar. Claro. O sea, finalmente al ciudadano le falta, yo sí creo que cada vez el ciudadano está más consciente del poder que va asumiendo el colectivo. Sí veo que esto va, como las humedades, va permeando en las paredes, a veces un poquito más, a veces menos, ¿no? Y el gobierno pues le mete los impermeabilizantes para que no suba la humedad, ¿no? Pero finalmente no acaba de manifestarse en el sentido de que los políticos estén bajo las órdenes de los ciudadanos. Claro. O sea, sigue siendo el gobernante, el político, el funcionario, el diputado, sigue siendo el objeto de culto al estilo monárquico del pasado, ¿no? Yo no dudo que eso suceda. Sí se presenta, ¿sí? De determinada gente, quizás entre ellos tienen más ese culto. No, pero están muy separados de la población. Bueno, yo te pregunto dónde están los empresarios ahorita en las manifestaciones, No, pero los empresarios sabemos que siempre... No, espérame, los empresarios sabemos que siempre se han opuesto a las decisiones equívocas del gobierno, salvo ahora. Ahí está. O sea, nosotros tenemos edad para recordar que aquí hubo un día, un paro en 1978, 79, siendo gobernador Toschi, 79. No, fue cuando 78, 79. Bautista Alfaro. No. Hubo un paro empresarial aquí como nunca antes en la historia del país lo ha habido, donde todo el comercio cerró, donde los autobuses se paralizaron. Era gobernador Toschi. Y fue por una cuestión donde los empresarios, Abelardo Sánchez Gutiérrez y Pellico y García Suárez y Carreto y Juan José Bretón y todos estos que eran presidentes de las cámaras en aquel momento, se unieron e hicieron un acto de protesta masiva bajando las cortinas de sus negocios. Sí. No hay nada que le duela más a un empresario que bajar la cortina y no vender. Claro. ¿Cómo estaría el tema en aquel momento, no? El secuestro de los autobuses allá en Ciudad Universitaria, en fin, toda esta serie de cosas. Hoy día los empresarios no se atreven a opinar en contra del tema de las verificaciones que ha creado tantísimo problema en el caso Puebla. Los empresarios no se atreven a señalar qué está pasando con el gasto excesivo y el endeudamiento que hay en el gobierno. O sea, están anulados totalmente. Sí, igual que los partidos políticos. Claro. Y la sociedad, yo no la veo que se manifieste. No. ¿Cuántos presos políticos hay? Hay varios. ¿Y? Sí. Tiene que venir Fernández Noroña a defender a los presos políticos porque los poblanos no lo hacen. Pero también está Gabriela Vilaumo, ¿no? No, pero ella no es política, no, ella es una columnista. No. O sea, pero está cercana a ella. Sí, pero no, es una columnista, es una persona que tiene un ejercicio periodístico. No, yo te hablo de la clase política, ni la iglesia, ni los empresarios, salvo el rector de la Ibero. Claro. Salvo el rector de la Ibero, es punto y aparte, mis respetos. Pero fuera de eso, le tienen miedo al gobierno. Yo creo que están en una posición acomodaticia y los empresarios siempre han sido así. Pero además hay que tomar en cuenta que tienen miedo. No sé. Sí, yo sí sé. Yo he hablado con muchos de ellos que les digo, oye, ¿por qué están callados? No, pues es que le cayó una auditoría al presidente del CCI. No, es que lo mandaron llamar de finanzas. No, es que el seguro le cayó. Es que, ¿pero por qué sucede eso? Pues porque están... No es por miedo. No, porque están irregulares y porque todos tenemos un callo. Y el gobierno sabe que callo te pisa. Claro. Entonces calla las opiniones. Bueno, tienes el caso de los periodistas que ya no están. ¿No? O sea, nosotros este mismo espacio pudiéramos estarlo pasando en Megacable como lo hicimos durante muchos años, ya no lo podemos hacer.
¿Qué hiciste para que ya no? No sé, yo pues, pero expresar mis ideas, pero o sea, yo sí te capto y te entiendo y es cierto, pero yo no acabo de ver todavía la sociedad, sobre todo a la poblana, pero no la acabo de ver empoderada. Sí va en camino de. Ok, y yo también estoy de acuerdo. A lo mejor yo quisiera que fuera más, ¿no? Pero es que solamente eso se da en la medida en que empezamos a mencionar las opciones que tenemos y a dónde van a... ¿Y tú crees que con el voto es donde se va a esa es una respuesta importante, bueno, ¿no? eso es una salida. Sí, eso es una primera respuesta sí, en donde la ciudadanía sienta que hizo algo que acabó con los partidos políticos. Imagínate el hecho de que ahorita estén pensando y se estén imaginando y estén fantaseando que el PRI gana el Congreso, pero pierde su El registro. no puede ser. ¿Por qué? Pues porque si pierde el registro no va a tener ninguna posición. No. Pero Esto solo pues, lo que estás diciendo es una cuestión técnica. Ajá. Si no tienen el porcentaje mínimo para mantenerse como partidos políticos, desaparecen. Y si no tienen ese porcentaje, no tendrán ninguna representación en la De eso se la trata. Cámara. Pero lo interesante sería que los que ganaran con un porcentaje ridículo que no representaran a nadie y por lo tanto no tuvieran autoridad moral ni representatividad. Pero yo quiero apuntar... Eso sí sería interesante. Bueno, pero es que eso se puede juntar con lo otro técnico que me acabas de señalar. Si verdaderamente la ciudadanía no vota por ellos y técnicamente pierden su registro, eso es Sí, interesante. que se acaban esos partidos, pero los que tengan un voto Ajá. y pasen del porcentaje mínimo van a ganar y van a gobernar. No, sí, yo lo que estoy diciendo, a donde yo apunto es hacer que todos los partidos pierdan su registro. Porque en la medida en que la gente anule su voto, no Es vote, que tú etcétera, lo que estás pensando es que nadie, absolutamente nadie, salga a votar. La operación electoral de los partidos mayoritarios Sí, ya sé. hace que tengan el mínimo del porcentaje para mantenerse con el registro y ganar. Pero no si ganan por un voto por encima del porcentaje, van a gobernar. Sí, pero de todos modos viene la otra parte que tú estás mencionando. ¿Sí? Eso los pone en ridículo. Los pondrá en el ridículo que tú quieras, pero van a gobernar. Sí, pero yo insisto mucho en que no hay que poner los techos, porque si nos ponemos techos, esa es una de las formas que la gente empieza a decir, no se puede hacer ya nada. No, yo no estoy de acuerdo con eso de que no se puede hacer nada. Yo creo que se puede hacer mucho. Claro. Lo que pasa es que el camino no es fácil. Exacto. Y los representantes de los grupos sociales no son lo suficientemente congruentes con la realidad que este país necesita. Claro. O sea, el que dirige el órgano empresarial como el que dirige el órgano electoral están coludidos en el sistema de complicidades de este país. Exactamente. Y eso es lo que está mal. Y eso es lo que va a suceder Eso es lo que está siempre. mal. Bueno, pero hay por gente... lo menos estamos de acuerdo en algo. Don Faustino, muchas gracias. Te voy a invitar a que regreses ahorita para otro programa porque te quiero preguntar algunas cosas diferentes a esto. Gracias, Dale, Faustino. pues. Análisis breve y sustancioso y hoy polémico. Los periodistas.